Casi 1.400.000 confirmados y más de 76.000 muertes alrededor del mundo a causa del nuevo coronavirus, los gobiernos y organismos médicos urgen un medicamento que permita frenar esta pandemia. Ya existen algunos tratamientos experimentales de los cuales vamos a conversar con la doctora Cecilia Vizcaya, infectóloga de la Red de Salud UC Christus. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, bueno, no tenemos vacuna y hasta ahora tampoco tenemos un medicamento que permita combatir el coronavirus o que impida que se agraven los casos más complejos que terminan con una neumonía severa, incluso en la muerte de ya miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, hay varios países que están desarrollando experimentos para acercarnos a algún medicamento que detenga esta inflamación. ¿Sería posible? ¿En qué etapa del contagio del virus se podría manejar a través de un fármaco? Mira, esto es bastante difícil, pero lo más frecuente con las infecciones virales en general es tratar al paciente idealmente en el momento más inicial de la infección, de manera a evitar que otras células se infecten. Cuando todas las células ya están infectadas o el virus está muy repartido dentro del cuerpo de un paciente, por ejemplo, es más difícil tratar la infección. Por eso este estudio es bien interesante, porque lo que trata de hacer es evitar que otras células se infecten y el virus logre entrar a esta célula a través del receptor y bloquear este receptor que se ha ido descubriendo que sirve para el virus. Claro, la idea es que no se vaya replicando el virus y que vaya invadiendo las otras células del cuerpo. Ahora, ¿cómo se están desarrollando estos experimentos? ¿Se hacen en ratones, en algunas células? ¿Cómo funciona? Este experimento es bien interesante porque están utilizando órganos que son fabricados, entre comillas, a partir de células progenitoras, de células madre, como las conocemos, y que se hacen diferenciar para que sean características de un tejido o de algún órgano, como, entre comillas, de mentira, pero de células que son originarias humanas. Esto hace que los estudios sean mucho más rápidos porque ya es probado en humanos cómo se disemina el virus, si logras con algún medicamento parar esa diseminación y luego pasar más rápidamente al humano a hacer pruebas clínicas. Así que esto es un poco más rápido. ¿Cuáles son los ingredientes activos que tiene que tener un medicamento como para ya ser chequeado o testeado en caso de que funcione para el coronavirus? Porque en Italia, por ejemplo, que es uno de los países más azotados con Estados Unidos, en la zona de Cantabria y de Toscana hay un medicamento que de hecho se empezó a utilizar en pacientes, que es un medicamento para los pacientes que tienen problemas hematológicos y de hecho para que no generen rechazo ante el trasplante de médula ósea, y hasta ahora ha funcionado bien. Bueno, efectivamente, el ideal es probar medicamentos que ya se conozca su utilización en humanos, de manera que tengamos la autorización de usarlos y tenemos cierto grado de seguridad en humanos. Eso hace que sea más rápido y más fácil de testear. Efectivamente, hay algunos medicamentos como el alemtuzumab que se está ocupando para evitar la inflamación en pacientes que están hiperinflamados con este virus. Y en ese grupo específico de pacientes que ya están extremadamente complicados, este alemtuzumab ha dado resultados un poco mejores que el paciente que no se le da nada en esa etapa tan avanzada de la enfermedad. El ideal es que podamos utilizar medicamentos que sean más precoces, de manera que el paciente no entre a la UCI. Idealmente no sea un paciente que no requiera llegar a un grado tan alto de severidad. Sí, bueno, sabemos que este es un virus que puede ir evolucionando de manera más o menos rápida y que efectivamente lo complejo acá es cuando deriva en neumonía o problemas respiratorios más graves que requieren que el paciente ingrese a la UCI, que tenga que ser conectado a un ventilador mecánico, etcétera. Pensando que los casos se agravan cuando hay una mayor inflamación, quizás los medicamentos para la artrosis podrían probarse también en ese sentido. Bueno, efectivamente, por eso que se está ocupando la hidroxicloroquina, ¿cierto? Que se ha visto en algunos casos que disminuye la replicación del virus. Estos estudios han sido fundamentalmente in vitro, un poco un paso distinto, un paso previo al que se ha utilizado en el estudio este nuevo que tú me comentabas, que es del ingreso de las células. Y efectivamente, no solamente esos medicamentos de la inflamación, también hay otros, como incluso los corticoides, pero que no son para todos los pacientes. La gracia es encontrar un medicamento que sea preventivo o que te tome en el comienzo de la enfermedad, de manera de no progresar tanto. Ahora, la hidroxicloroquina la ocupan también los pacientes que tienen lupus, por ejemplo. Ahora, ¿es lo mismo que se está probando en algunos países, que es el principio activo para combatir la malaria y que se usó también para combatir el ébola?
Es el mismo, efectivamente. La hidroxicloroquina se utiliza para la malaria, pero ya quedan muy pocos lugares en el mundo en que se puede utilizar para la malaria porque ahora la malaria es resistente a este medicamento. Entonces, el mayor uso que se está utilizando ahora es justamente en enfermedades reumatológicas. Bueno, y las personas tienen muchas dudas. Bueno, hay una polémica que surgió a través de Twitter porque el ministro de Salud francés señaló que el ibuprofeno podría estar asociado con el coronavirus, es decir, que estaría contraindicado hacer un tratamiento en base a ibuprofeno y de hecho, cuando acá en Chile uno va al doctor en caso de que te hagan el test, los médicos te recomiendan el paracetamol, pero no el ibuprofeno. ¿Hay una relación entre ambos y podría efectivamente producir un efecto negativo en nuestro organismo? Mira, efectivamente, para cualquier enfermedad viral o cualquier enfermedad en que uno tenga fiebre, el mejor medicamento con el cual uno debiera partir es el paracetamol. Es más seguro y en general tiene menos efectos adversos. Con respecto al ibuprofeno propiamente tal, tiene la gracia de que permite bajar la fiebre más rápidamente y fiebres que en general son más altas. Entonces se debe utilizar frecuentemente en pacientes con fiebres altas, que son justamente los pacientes que desarrollan en ocasiones esta enfermedad en forma más severa. Entonces se vio una asociación entre los pacientes que requerían ocupar ibuprofeno y los pacientes más graves. Posteriormente se ha visto que no es tan claro que sea una causa del uso de ibuprofeno el tener una enfermedad más grave por coronavirus. Y por lo mismo han aparecido varias recomendaciones internacionales que por ahora no debiera evitarse el ibuprofeno si el paciente lo necesita para el manejo de la fiebre o de los síntomas en esta enfermedad. Efectivamente, porque hay gente que es asintomática o que presenta diferentes síntomas como tos y nada más, pero hay gente que efectivamente presenta una fiebre alta y en ese caso la mejor manera de controlarla es a través del ibuprofeno. O sea, básicamente acá lo importante es no automedicarse, porque también se hace un llamado a la gente a que si tiene la posibilidad o no está trabajando, se quede en su casa, si tiene sospecha de coronavirus, pero si uno se siente mal, obviamente que va a adquirir algún medicamento para tratarse en la casa. Entonces, en ese sentido, si es que no vamos al médico a hacernos el examen, pero creemos que podemos tenerlo o estamos resfriados, etcétera, primero vamos con el paracetamol y en caso de fiebre nos cambiamos a ibuprofeno o los podemos combinar. Sí, eso se puede hacer, pero un paciente que tenga fiebre lo suficientemente persistente como para requerir paracetamol y luego ibuprofeno, en este momento es recomendable que consulte. Si tiene esa fiebre y además síntomas respiratorios, es un paciente que debiera consultar para descartar la infección por coronavirus, ver su estado general y posteriormente ver todas las precauciones que hay que tener con su entorno familiar, cuándo puede realmente salir del país, etcétera. Entonces, es muy importante que un paciente que tenga una fiebre lo suficientemente persistente que requiera ocupar ibuprofeno también para su manejo, quiere decir que es un paciente que debiera consultar también para ser evaluado. Doctora, en ese sentido, dos preguntas. ¿Desde cuándo estamos hablando de una fiebre alta? Porque muchas personas que van a trabajar, o sea, desde el Palacio, en el Palacio de la Moneda lo hacen, bueno, nosotros acá en el canal también, nos toman la temperatura antes de ingresar como una medida de precaución y para no contagiar al resto. ¿Desde cuándo estamos hablando de una fiebre directamente y que implique que tengamos que consultar al médico? A ver, ¿Y cuántos días ya es una fiebre persistente que tenga que preocuparnos? Ya. Bueno, primero, la fiebre franca que uno considera que es relevante consultar es sobre 37,8 en adultos, 38 grados, ¿no? Bueno, eso ya es bastante alto para un adulto. Los adultos tendemos a tener temperaturas más bajas que los niños. Si se fijan, los niños pequeños es muy frecuente que tengan 39, 39 y medio y también 40 y no es tan inhabitual. Pero un adulto que tenga 37,8 o 38 y que tenga 24 o 48 horas de este síntoma debiera consultar, sobre todo si está asociado, como te decía, a síntomas respiratorios que haga pensar en una infección por coronavirus. Claro. Quería preguntarle también, doctora, si es que el uso de fármacos, porque tomando en cuenta que ya estamos en el otoño, se producen más cambios de temperatura, afuera hace mucho calor durante algunos días como hoy, por ejemplo, al interior tenemos aire acondicionado, las mañanas están más frescas, en fin. Se pueden producir resfríos y también alergias que no estamos hablando de coronavirus necesariamente, pero que las personas pueden tender a tomar algún tipo de fármaco. ¿Sería no recomendable tal vez en esta época, tomando en cuenta que puede ocultar los síntomas de un eventual coronavirus? Depende. Por otro lado, o sea, los antiinflamatorios, como conversábamos, el ibuprofeno, por ejemplo, no es recomendable tomarlo por si acaso o por si me molesta algo, porque efectivamente vas a tapar síntomas. Pero un paciente que tenga en general rinitis alérgica y que en primavera tiene problemas, también esto se repite habitualmente en el otoño. Entonces, es muy frecuente que en este momento las personas que tienen rinitis alérgica en primavera debieran reiniciar su terapia para la alergia ahora. Justamente por todo lo contrario, para evitar confundir
coriza, sensación de congestión y qué sé yo, con otros virus. Entonces, el ocupar tu antialérgico permanente en este periodo fundamentalmente, y también hemos conversado, por ejemplo, en los niños y en los adultos, deben reiniciar o conservar sus terapias para el asma, por ejemplo, para que no tengan cuadros peores o cuadros confundentes en que vamos a tener que evaluar si tienen coronavirus o no, Claro. por estar con sus terapias de base. Bueno, de hecho, los asmáticos están dentro del grupo de riesgo por ser una enfermedad crónica. También quería preguntarle, doctora, porque la hidroxicloroquina, hay muchas personas que la consumen regularmente, que tienen receta permanente y que por ende está al alcance del público. Y ante algunas publicaciones hay mucha gente que han recurrido a comprarlas y en ese sentido imaginamos que conlleva un riesgo la automedicación con este fármaco en especial, por ejemplo. Absolutamente. Es por ese motivo que antes no tenía, como nadie la estaba comprando por una situación que no fuera necesaria y era tan poco utilizado, en realidad no había problema, pero desde que empezó ahora la pandemia y que se observó en el país que personas empezaron a comprar este medicamento en forma automedicada, se realizó una restricción con respecto a la compra de hidroxicloroquina y ahora es con receta retenida. Eso es muy bueno porque es más seguro para la población. Los efectos adversos de hidroxicloroquina, dentro de ellos, el más relevante son efectos adversos a nivel cardíaco y pueden favorecer arritmias que son graves y que pueden ser mortales. Por lo tanto, todo paciente que se le indique hidroxicloroquina son pacientes que han sido monitorizados, controlados por su médico y actualmente son pacientes hospitalizados con coronavirus a los que se le ha indicado esta terapia. Se hace electrocardiograma de base. Es muy importante tener múltiples precauciones para poder utilizarlo. Por lo tanto, no se debe tomar en forma automedicada. O sea, puede tener consecuencias muy graves, tomando en cuenta sobre todo que en Chile, lamentablemente, hay mucha gente que recurre a la automedicación. Quería preguntarle también, doctora, respecto a la posibilidad de una vacuna. Parece ser que estaríamos más cerca de un eventual tratamiento que de una vacuna, porque las vacunas tienen que, independiente de que se encuentre la fórmula, pasar por ciertos procesos. Algunos hablan incluso de 2 años. Efectivamente, las vacunas, no existía una vacuna para coronavirus previo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el H1N1, cuando tuvimos la pandemia de influenza, nosotros todos los años nos ponemos vacuna de influenza, entonces ya había una vacuna similar testeada en humanos que veíamos que era segura. Y lo que se hizo para la H1N1 fue solamente cambiar pequeñas partes de esta vacuna y la transformamos en una vacuna que servía para la H1N1 y era segura en humanos porque se había probado previamente con otros fragmentos, ¿cierto? Y pudimos tener a los 6, 8 meses de la pandemia, ya teníamos una vacuna utilizable en humanos. En el caso del coronavirus no tenemos una vacuna disponible y por lo tanto debemos hacer una vacuna de novo. Lo que se está tratando de hacer, y hay varios centros en el mundo, incluso la Universidad Católica también está trabajando en una vacuna, se están buscando vacunas que tengan alguna ya fragmento, alguna parte de la vacuna ya testeado, de manera que nos permita hacer un proceso más rápido. Si una vacuna que se empieza de cero puede demorar 10 y hasta 15 años en su lanzamiento, ¿entiendes? Entonces, por supuesto, para esta enfermedad, 10 años es inaceptable para lo que necesitamos. Entonces, se están buscando sistemas para hacer pequeños atajos y lograr una vacuna un pelito más rápida, pero antes de 1 año o 2 años, efectivamente, no vamos a tener una vacuna efectiva y segura. Bien, muchas gracias, doctora Cecilia Vizcaya, por conversar con nosotros y responder tantas dudas que teníamos, ¿no? No, de nada, que esté muy bien. Buenas tardes.